Sí. Bueno. Volvemos a nuestro cierre del día de hoy. Porque mañana continuamos. ¿Cómo están por acá? Un poco tranquilitos. Se ven ahí un poquito como medio. Algo pasó anoche, ¿no? ¿Qué estarían haciendo ustedes, muchachos? Estaban ahí disfrutando la ciudad. Espero que sí, la estén pasando muy bien en la ciudad. Vamos a continuar con nuestra charla, la última del día de hoy, como les mencioné. Para los que no me conozcan, les habla Arnulfo por acá. Pero tengo el honor de presentar acá a Iván Pulido. Él va a compartir esta charla sobre simulaciones moleculares reproducibles con la ayuda de Python. Ahí vamos a que él se presente un poquito, nos cuente eh, cómo es todo este tema de su conferencia y un poquito también de él. Así que un fuerte aplauso para Iván, por favor. Gracias. Am, Hola, está, sí, ya funciona esto. Sí, vengo a hablarles, no, primero, gracias por invitarme, gracias por aceptar mi propuesta a la PyCon y en especial a PyCon Charlas. Me parece genial la idea de tener un track en español para unir estas comunidades que a veces se sienten muy despegadas, y entonces este es un espacio ideal para eso. Eh, bueno, sí, vengo a hablarles un poco de lo que yo hago en este Instituto de Investigación en Cáncer, acerca de cómo usamos Python para simular biomoléculas. Y a propósito, perfecto, no sé si fue a propósito, pero perfecto que Marina hizo una introducción al nivel genético, y entonces yo ahorita voy a hablar de un poquito del nivel de proteínas que es como el nivel siguiente o algo así, no sé, el más alto, no sé, bueno, es como el alto nivel. Si hablamos en lenguajes de programación, es como el que más está cercano realmente a las enfermedades y a las funciones de la célula, pero todo está escrito en código genético, como Marina dijo. Entonces, bueno, ahí están mis datos. No soy mucho de redes sociales, pero me pueden escribir al correo y estoy pendiente. Y me disculpo porque esta es la única diapositiva que va a estar en español. Di la charla también ayer en inglés y no tuve suficiente tiempo para traducirla, entonces me disculpo, pero no tiene mucho texto y creo que es entendible aún así. Entonces, bueno, como dije, yo trabajo en este Instituto de Investigación en Cáncer en Nueva York. Somos un grupo que está muy metido en atacar los problemas o los retos que tiene el descubrimiento de nuevos tratamientos y el descubrimiento de nuevas terapias de manera computacional. Y pues mi posición en este grupo es lo que llamamos, y queremos que se vuelva algo, el software scientist, el científico de software. Entonces somos en general personas que tenemos una trayectoria en ciencia formal, digamos. Pues en mi caso, por ejemplo, yo estudié física en pregrado, pero nos apasiona el tema de la computación y el software y de crear software para investigación científica. Es un espacio muy, para mí, emocionante porque estoy como en esta área entre la academia y la industria, y es un instituto sin ánimo de lucro, lo cual a mí me encanta, y entonces puedo hacer muchas cosas de manera abierta, y todo lo que hacemos es código abierto, eh, datos abiertos y en general ciencia abierta. Yo hago parte del Instituto de Investigación, y en este Instituto de Investigación está el grupo de John Codera, y yo hago parte de este grupo de John Codera. Entonces hay un reto muy grande en temas de innovar en biotecnología, y es que cada vez es más difícil hacer una innovación en el área. No sé si ustedes están, o tal vez sí, probablemente sí están familiarizados con esta ley de Moore en computación, que la densidad de semiconductores, de transistores, perdón, en semiconductores va creciendo exponencialmente y viene creciendo desde los últimos, no sé, 40 años, 50 años, algo así. En biotecnología es al revés, por eso le llaman la ley de Erum, que es como Moore al revés. Y cada vez es más difícil hacer una innovación, cada vez es más costoso, cada vez toma más tiempo, cada vez toma más controles, necesita más datos, en fin. Cada vez es más difícil hacer una innovación en biotecnología.
y es exponencialmente cada vez más difícil. Esa escala es logarítmica, entonces por eso es. Y nosotros en el grupo, en lo que hacemos y en lo personal, yo creo mucho en que hacer la investigación científica de manera abierta puede ayudar y va a ayudar mucho a mitigar este problema, porque es un problema que para mí es intrínseco en el enfoque y en el área, y en el enfoque que le estamos dando al área, que necesitamos muchos datos para hacer algo, y mientras más datos, cada vez hay más complejidad, y mientras más complejidad, más recursos tenemos que dedicar a lidiar con esa complejidad y se vuelve todo más difícil de predecir y necesita más controles, etc. Entonces es como algo intrínseco también en el enfoque que tenemos de que más datos y más datos y más datos, eso también significa más costos y más recursos que necesitamos dedicar para eso. Bueno, y sí, como dije, creemos mucho en la manera abierta de hacer esto y creemos que esta es una manera escalable de mitigar el problema porque se distribuye la carga entre muchas comunidades y muchas personas y muchas farmacéuticas y grupos en universidades, donde las cosas se vuelven escalables automáticamente. Automáticamente no necesitamos un grupo en específico que tenga la voluntad, sino que todos estamos trabajando en nuestras cosas, pero contribuyendo al ecosistema abierto. Y esto es bastante diferente a lo que tradicionalmente hace la industria farmacéutica, que es muy cerrada, muy secreta y está muy enfocada al lucro porque gastan también muchísimo dinero en hacer lo que hacen. Pero nosotros creemos en esta manera abierta de que se puede hacer sin patentes, compartiendo datos, compartiendo código, y la verdad es que funciona. Nosotros en el grupo de John Codera, donde yo hago parte, y el Instituto de Investigación, lideró esta iniciativa que se llama COVID Moonshot en los tiempos de la pandemia, cuando estaba en su pico, y hasta donde yo sé es la única iniciativa que ha hecho todo lo que se llama el pipeline, como todo el flujo de descubrimiento de fármacos de manera abierta y sin patentes. Esto para mí es histórico y además un poco gratificante mostrar que sí se puede hacer de esta manera. Y gracias a eso, ahora nos estamos enfocando y estamos siendo parte de esta colaboración más grande todavía en muchos grupos alrededor del mundo para prevenir nuevas futuras pandemias, porque sabemos que van a pasar, pero ojalá no nos cojan tan desprevenidos. Y entonces es esta iniciativa que se llama ASAP, donde hacemos parte y todo va a ser de manera abierta, todo se hace con datos abiertos, código abierto y ciencia abierta. El flujo de descubrirnos drogas y nuevos fármacos es un flujo bastante complicado, bastante tedioso, necesita mucho control, muchos datos y es extremadamente costoso. Ahí pueden ver unos datos de más o menos cuánto tiempo en promedio puede tomar 10 años en promedio y puede tomar cientos de millones de dólares en promedio para descubrir solo un componente químico que ayude como un tratamiento para una enfermedad. Como pueden ver, esto necesita una diversidad de datos muy grande. Hay datos de todo tipo, a nivel clínico, a nivel molecular, a nivel de administrativo, de patentes, en fin, de un montón de cosas. Y esta complejidad pues llama a que un enfoque computacional parece interesante, parece que puede funcionar ahí. Y efectivamente pues nosotros tenemos ese enfoque computacional, pero nosotros nos enfocamos solo en esta pequeña primera parte, que es la parte más temprana, donde las simulaciones moleculares son muy útiles. Aquí lo que hacemos con las simulaciones es, tenemos un espacio químico que es en la práctica infinito, o sea, hay tantos candidatos que existen y que pueden ser posibles, y tenemos que tratar de filtrar entre todo ese espacio químico, filtrar cuáles son los mejores candidatos para determinada
enfermedad o determinada condición fisiológica, etc. Entonces aquí las simulaciones moleculares se usan muchísimo y ya están acelerando este proceso y es aquí donde nosotros nos movemos. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente simulamos en el grupo? Marina, como dije, dio hace unos minutos una excelente introducción, entonces, perfecto. Básicamente nosotros, todo lo que involucra alguna función fisiológica en las células de los humanos, involucra alguna proteína, de alguna u otra manera, o muchas en general, pero al menos una. Entonces nosotros nos enfocamos en estos sistemas, en estas biomoléculas que se llaman proteínas y que, como pueden ver ahí, pueden tener estructuras bastante complejas y se pliegan de maneras que de nuevo parecen infinitas. O sea, no son infinitas, pero en la práctica son infinitas. Entonces, de nuevo, hay un nivel de complejidad altísimo y que siempre, cuando eso pasa, entonces siempre yo, en mi entrenamiento, digamos, como científico, siempre que veo complejidad digo, pues hay que usar computadores, así de sencillo. No hay que pensarlo demasiado. Entonces las proteínas son muy complejas y los datos que se usan y se obtienen de ellas son muy diversos. Se necesitan datos de su estructura, pero no es suficiente solo la estructura, sino también de cómo se mueve y de cuáles y con qué cosas interacciona. Entonces, tradicionalmente o en el campo actualmente, en el estado del arte, se usan formatos que son bastante poco amigables en general. Son formatos muy obsoletos, pero que cumplieron una función muy, digamos, cumplieron la función para la que se diseñaron en su época. Estos son formatos que son muy rígidos, como pueden ver ahí. Tienen columnas rígidas y necesito un número de espacios específico entre las columnas y solo puedo tener cierta precisión numérica, etc. Entonces son formatos que si bien son viejos y no tan modernos y no tan útiles sobre todo pensando en las alternativas, es el estado del arte porque es lo que usa esta base de datos internacional gigante abierta que se llama el Protein Data Bank, y de ahí sacamos las estructuras de las proteínas. Y como pueden ver ahí, los datos en este formato, en estas estructuras, son de muchos tipos. Hay números, hay coordenadas, hay tipos de átomos, hay índices de átomos, hay índices de residuos, o sea, de las cosas que arman estas proteínas. Y hay datos de cuál es la fuente, qué tipo de experimento, etc. Y esto definitivamente es algo para lo que Python es muy bueno. Python es extremadamente bueno en tomar datos como estos y extraer lo que necesitamos. Si necesito extraer los datos numéricos de una cadena de texto, Python es excelente para eso. Si necesito extraer diferentes estructuras de datos, Python es muy bueno para eso. Entonces ya de entrada es algo que Python nos ayuda a hacer. Prometo que estoy tratando de entender, de enmarcar el problema. Prometo que va a haber código. No se estresen con eso. Entonces, por ejemplo, acá, existen muchas herramientas en el ecosistema de Python para leer estos formatos. Por ejemplo, las que están mencionadas ahí, OpenFF, OpenMM, MD Trash. Todas estas son abiertas, se usan tanto en la industria como en la academia. Yo contribuyo código para algunas de ellas y como pueden ver ahí es relativamente fácil tomar un archivo de estos, que es estos archivos PDB, y leerlo y sacar información de ahí. O sea, lo leí y ya puedo saber cuántos átomos tienen, qué tipo de átomo es y cuáles son sus coordenadas, cuál es su posición. Y todo esto está construido encima de lo que no yo, pero yo también estoy de acuerdo con lo que dice David Beasley en esta charla, en los superpoderes de la implementación y la librería estándar de Python. Todo esto usa los tipos de datos que están
incluidos en la librería estándar, no hay que salirse demasiado de ahí, a veces sí, a veces conviene, como pueden ver ahí el último ejemplo es, por ejemplo, un arreglo de NumPy, no es un arreglo o una lista de Python o algo así, pero si ustedes lo piensan, por ejemplo, una proteína puede tener, o un sistema de estos puede tener millones, hasta miles de millones de átomos. Entonces, si queremos leer eso, no simplemente lo podemos cargar en memoria en una lista o algo así, o en un diccionario, lo que sea. Incluso en un supercomputador, nos va a causar problemas. Pero con Python podemos hacer algo, por ejemplo, con generadores. Con generadores lo leemos como un generador y simplemente nos va a generar los datos que necesitamos en tiempo real, por así decirlo. Y no tiene que estar cargado de memoria todo el tiempo. Entonces ya de entrada Python ofrece este tipo de estructuras de datos que sirven para este entorno con tanta complejidad y con tanta diversidad de datos. Entonces, ya que tenemos las estructuras con estos archivos PDB y podemos leerlos, ¿cómo hacemos que se muevan? Entonces, prometo también que esta es la única que va a tener matemáticas, no se preocupen. Nosotros hacemos que se muevan con algo que se llama dinámica molecular. La dinámica molecular es súper simple, es solucionar la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, para cada uno de los átomos del sistema. Entonces, las proteínas se pueden ver así, en cierta representación, que esto le llaman una caricatura, pero realmente son más así, son muchos átomos y muchos enlaces entre estos átomos y muchas interacciones. Pero entonces lo que hacemos es solucionar la ecuación de Newton para cada uno de ellos de acuerdo a las reglas que le damos de cómo evolucionan y cómo interaccionan entre sí. Estas reglas es lo que en el área se llaman un campo de fuerza o un force field. Y de nuevo, estos campos de fuerza son archivos o estructuras de datos que tienen diversidad de datos. De nuevo, Python es excelente para manejar esto y en nuestro caso usamos mucho el formato XML o una variación del formato XML para serializar o para almacenar esta información de los campos de fuerza. Entonces tenemos, como pueden ver ahí, algunos ejemplos de este residuo, qué átomos tiene, qué tipo de fuerza es, de dónde salió estos parámetros, y todos estos parámetros tienen su punto flotante, en fin, sus datos en punto flotante, etc. Entonces, para leer esta cantidad de datos de una manera eficiente, es muy conveniente tener y usar formatos estándar que, por ejemplo, Python pueda leer fácilmente. Tradicionalmente, estos datos se almacenaban en archivos que no eran ningún formato estándar, sino que algún científico le pareció útil y lo usó y sirvió, pero es muy susceptible a errores. Y esto se vuelve muy fácil de que se descontrole cuando no hay un formato estándar que realmente podamos como forzar. Entonces, Python de nuevo acá tiene todas estas módulos y librerías como para leer XML, para leer JSON, para leer YAML o este tipo de archivos que nos ayuda a serializar estos datos y también leerlos. Entonces, ¿y cómo se ve una simulación de dinámica molecular en el mundo de Python, al menos con OpenMM? Es esto es una simulación completa. Esto, no sé si están familiarizados con el área más o menos, pero que uno pueda hacer esto en 60 líneas, en menos porque hay comentarios y líneas que pues, no tienen código, que uno lo puede hacer en 60 líneas de código o algo así, para mí es impresionante. Y esto es un gran paso en cómo se está abordando el problema y cómo está cambiando el mundo de la dinámica molecular actualmente. Tradicionalmente se veía algo como lo de la izquierda, habían estos archivos que había que modificar manualmente y cada vez que uno corría y no le servía hay que volverlo a modificar y volverlo a correr
y son muchos archivos intermedios, mientras que en la manera pitónica moderna son 2 líneas, lo que en el otro era un archivo gigante con mucha información. Si nos devolvemos a este script, cada uno de estos pasos, más o menos de estos bloques, sería como un archivo intermedio, tradicionalmente un archivo intermedio que yo tendría que leer y escribir para poder pasar al siguiente bloque, y si yo simulaba algo y no funcionaba o explotaba o lo que sea, tenía que volver al archivo y acordarme cuántos espacios, cuál es la precisión flotante que manejan, las unidades, etcétera. Tenía que tener todo eso en la cabeza para poder modificarlo y volver a correr. Mientras que con Python, espero que se vea, tal vez no mucho, pero bueno, todos estos objetos y estos parámetros viven en el runtime, lo que decimos cuando corremos Python. Entonces, podemos acceder a ellos mientras corremos el código, podemos inspeccionarlos, y además tenemos, por ejemplo, cosas muy convenientes como tener las unidades ahí mismo. Ya no tenemos que adivinar o leer la documentación de todos estos archivos y saber qué sistema de unidades usan para cada cantidad, sino que la podemos tener ahí mismo. Y todo esto es gracias a pues, lo que tiene Python en su ecosistema. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, sí, perfecto. Entonces, para mí, como dije, esto es sorprendente, esto es potencia ese flujo que les mostré de descubrir nuevos tratamientos de muchas maneras, porque ahora podemos hacer experimentos podemos experimentar con muchas ideas, porque como dije, tenemos estos objetos en memoria, en runtime, y además tenemos toda la flexibilidad de Python para modificar los datos y hacer experimentos con eso, y esto ya está generando aceleración en el proceso de descubrimiento de fármacos. Actualmente y en el futuro, pues otra de las grandes ventajas de estar en este mundo o en este universo Python es que pues, Python hoy en día es por excelencia el entorno y el lenguaje de programación para los desarrollos de Machine Learning y Deep Learning y todas estas cosas. Entonces, lo que pensamos en nuestro grupo, esto es todo lo que hemos trabajado acá y todos los proyectos que hemos trabajado acá está abierto y están hospedados en GitHub y se pueden instalar sin problema. Este es un ejemplo de lo que hicimos, de las contribuciones más nuevas que hemos hecho, y es extender este ecosistema con modelos de Machine Learning y que estos modelos de Machine Learning aprendan la química. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es una red neuronal basada en grafos, y entonces existen en el mundo Python, existen ya frameworks que nos permiten tener objetos que ya son redes neuronales basadas en grafos. Entonces usamos estos mismos objetos que usa todo el mundo para aprender de todos estos parámetros del campo de fuerza que les comenté. Y en lugar de correr simulaciones cada vez para ver cuál es la dinámica de este compuesto, el modelo ha visto suficientes compuestos y suficientes parámetros para predecir cuáles son los parámetros de esta nueva molécula. Y eso, de nuevo, acelera mucho el proceso porque no hay que correr toda la simulación. Estas simulaciones son costosas, no hay que correr toda la simulación para parametrizar esta molécula, sino que solo tenemos un modelo y lo predecimos. Y si vemos el código de eso, que no se va a ver mucho, pero bueno, básicamente cargamos un modelo que es un modelo PyTorch. Entonces es un modelo que, de nuevo, todo está soportado dentro de todo el ecosistema de Python. Cargamos una molécula normal, como siempre lo hacemos, y simplemente le decimos, a partir de ese modelo, por favor, créeme un sistema de OpenMM. Este software Spaloma ya toma este modelo de PyTorch, que tiene toda la información del compuesto químico y ya sabe cómo crear un sistema de OpenMM, y de ahí podemos usar el mismo script que mostré antes para simularlo con la misma cantidad de líneas. Entonces solo
no sé, aumentamos en general como menos de 20 líneas de código y ya tenemos Machine Learning en nuestra dinámica molecular. Esto, de nuevo, sorprendente. Y bueno, hay mucha más integración con otro tipo de iniciativas que también hacemos parte de toda esta colaboración dentro de nuestro trabajo. Y es, por ejemplo, OpenMML, y es una donde se pueden hacer sistemas mixtos. Yo puedo decir como, hay unos potenciales Machine Learning y nosotros hicimos esta clase y este objeto para que use estos potenciales Machine Learning y luego simplemente de nuevo creamos un sistema que es un sistema OpenMM y lo usamos dentro del mismo script que mostré hace unas diapositivas y ya, tenemos nueva simulación con Machine Learning. Y lo bueno de este enfoque, de este software, es que puede crear, aquí en la última línea dice Create Mixed System, o sea, puede crear sistemas híbridos que tienen parte de sus interacciones con Machine Learning y parte de sus interacciones con las campo de fuerzas clásico, y esto es muy importante porque a veces los modelos clásicos y los modelos no Machine Learning pueden ser mejor. Entonces es importante tener esa flexibilidad. También la integración directa con modelos, por ejemplo, de PyTorch. Acá estamos creando una clase que hereda de un módulo de redes neuronales de PyTorch y le decimos que por favor a todas las posiciones las eleve al cuadrado. Y ya, eso es lo único que tenemos que hacer. Ya después de eso lo salvamos, lo serializamos en un modelo PyTorch y lo cargamos y hacemos un sistema donde le añadimos esa fuerza, donde las posiciones están al cuadrado y usamos toda el álgebra y toda la maquinaria matemática que tienen estos frameworks como PyTorch. Y ya tenemos, de nuevo, lo metemos en nuestro script que mostré hace un momento y tenemos potenciales que usan el álgebra lineal de PyTorch y que estoy seguro que los creadores de PyTorch nunca imaginaron que podía usarse de esta manera. Entonces es muy interesante. Entonces sí, espero que haya podido transmitir el mensaje de que realmente Python está involucrado directamente en salvar vidas. Nosotros hacemos esto de una manera muy transparente, muy honesta, nos gusta la ciencia abierta y soy lo suficientemente afortunado de que me pagan por hacer esto de manera abierta, código abierto, y la industria cada vez le está poniendo más atención a esto. Entonces, muchas gracias. Wow. Este cierre ha estado bastante poderoso, bastante interesante. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano, me acerco y les doy el micrófono para hacer una pregunta a Iván. Por ahí alguien que tenga alguna duda, un comentario, algo que aportar. Allá, acá. Ok, voy escalando. ¿Está bien? Muy bien. Por acá con Karen. Lo siento, mi español es malo. No hay problema. Can I ask in English? Sí, yes. How do these packages play in the world of jugar en el mundo de AlphaFold? And do they interact or add to each other in any way? This is not my field, but how do OpenMM, and MMTorch work in that kind of space? Thank you. La pregunta es si AlphaFold juega también en este entorno y si estas herramientas que yo mencioné se relacionan y hablan con AlphaFold. Y la respuesta es completamente. Es más, AlphaFold usa OpenMM y usa código que nosotros hemos escrito para hacer lo que hace. Y sí hay mucha relación. Y por ejemplo, cuando hablaba de las estructuras de las proteínas, acá por ejemplo, en esta base de datos, normalmente son tradicionalmente, históricamente se ponían las estructuras que se resolvían con métodos experimentales, pero ya hoy con AlphaFold, como ya podemos predecir las estructuras a partir de la secuencia que nos hablaba en la charla anterior, sigo insistiendo, es perfecta introducción para eso, ya podemos predecir las estructuras y ya esta base de datos tiene todo un archivo de todas las estructuras
que AlphaFold ha predicho en los 3, 4 años que lleva. Entonces ya nosotros podemos usar esta información que AlphaFold genera directamente en nuestro script, porque ya es están en formato que podemos usar en las herramientas. Y no solo eso, cuando vemos estas integraciones con Machine Learning, evidentemente lo que nosotros podemos generar es información dinámica, porque AlphaFold es estructura, entonces es estático, pero podemos generar con estas herramientas información dinámica que AlphaFold puede usar para entrenar su estructura. Entonces, eventualmente lo que va a hacer AlphaFold, y ya básicamente lo está haciendo, es que va a predecir cómo interacciona no solo la estructura de la proteína, sino la estructura de la proteína con un compuesto y dónde el compuesto se pega realmente, sin tener que pasar por toda la simulación. Pero obviamente va a usar los datos que nosotros generamos con todas estas simulaciones. Entonces sí, la respuesta es sí. Gracias, Iván, por acá. Otra pregunta. Muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho. Mi pregunta es, me gustaría saber tu opinión sobre cómo ves que va a evolucionar la biología molecular con los nuevos avances de Machine Learning, tipo los nuevos modelos de GPT y esto. ¿Tú cómo ves? ¿Hacia dónde vamos? Hay al menos 2 enfoques que yo puedo ver. Uno, ya hay pipelines completos de modelos grandes de lenguaje prediciendo, optimizando la estructura de las proteínas o de enzimas. Ya existe un ChatGPT para optimizar proteínas. Y no solo eso, sino que se demostró experimentalmente que está haciendo un buen trabajo. De nuevo, estos modelos son buenos para pegarle al promedio, a lo que en promedio pasa. Y eso va a ayudar un montón. Eso ayuda un montón porque el promedio muchas veces funciona. Pero cuando no funciona, ahí es donde tenemos problemas, porque como no podemos interpretar muy bien estos modelos, no podemos saber qué realmente la ciencia están entendiendo o qué están totalmente destruyendo de la ciencia y que sabemos que aplica, pero de pronto lo está entendiendo totalmente mal. Como no son interpretables, ahí tenemos un problema también, es un límite. Entonces ahí es donde siempre va a haber una interacción con expertos o con humanos o con ciudadanos que también estén interesados en hacer ciencia ciudadana. Entonces ese es un enfoque. Y el otro enfoque, por ejemplo, en lo personal, yo ya uso ChatGPT para todo el boilerplate, todo el código o incluso, no sé, correos, cartas de recomendación, etc. Entonces también me ayuda a mi trabajo y indirectamente está ayudando a esto. Sí. Súper, 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 súper. Otra vez un fuerte aplauso para Iván, por favor. Gracias.